Hola, bienvenidos a un nuevo programa. Gracias por vernos a través de las redes sociales de Portal Informativo en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Hoy hablaremos de un tema muy importante no solo para Ecuador, sino para el mundo entero. Importante porque está en juego la vida y la biodiversidad del planeta. Estoy hablando de una noticia que seguramente ya habrás escuchado estas últimas semanas, pero aquí profundizaremos en ello para entender cuáles son sus implicaciones, cómo nos afecta y por qué es importante que tomemos cartas en el asunto. Estoy hablando de la flota extranjera que está pescando alrededor de nuestras aguas. Casi una ciudad flotante que pesca de manera indiscriminada lo que se le pase por su camino. Por eso hoy vamos a ver cuáles son los peligros, cuáles son sus efectos, qué es lo que ha hecho o qué es lo que no ha hecho Ecuador, nuestro estado que parece que está dormido frente a estas acciones que depredan nuestra vida. Y finalmente, ¿qué se puede hacer? Porque no solo hay que criticar, hay que buscar soluciones. Bienvenidos a Entredichos, el programa donde somos críticos, buscamos la verdad y problematizamos el futuro. Como dije, me estoy refiriendo a una flota de barcos que se ha denominado flota china, porque la mayoría de banderas de estas embarcaciones pertenecen al país asiático. Así que durante este video me referiré a ella como la flota china. Como debes saber, a mediados de julio la Armada ecuatoriana informó de alrededor de 260 barcos que estaban pescando cerca de la zona económica exclusiva ecuatoriana y la zona económica exclusiva insular. Esto provocó que la opinión pública rápidamente se volcara a las redes sociales a reclamar y a exigir acciones. Como siempre es la opinión pública y luego actúa el Estado. Parece que están dormidos. E inmediatamente las autoridades hablaron de tomar acciones y eso lo abordaré más adelante. Pero ahora es necesario que entendamos la magnitud del problema y para ello es necesario contextualizarlo. 4 años consecutivos que esta flota está visitando nuestras aguas. Pesca en aguas internacionales, pero lo hace muy cerca de la barrera de las 200 millas, tanto de la zona económica exclusiva ecuatoriana y la zona económica insular. Entre estas dos zonas se produce un corredor donde son aguas internacionales y no es ilegal que pesquen, pero las especies no conocen de barreras. Las barreras las ha puesto el ser humano y estas especies transitan entre dichas zonas porque para aparearse, para reproducirse, para depositar sus huevos, para alimentarse, en busca de aguas más cálidas o más frías. Alrededor del año se están moviendo y especialmente entre mayo a noviembre es donde más se mueven estas especies y por eso ellos nos visitan, esta flota china, entre estos meses para pescar, para recoger la vida que habita estos mares. Y es peligroso porque la flota china es una de las más grandes del mundo, es la más grande del mundo, compuesta por cerca de 2.500 embarcaciones que recorren el mundo pescando, depredando la vida. La nación pesquera más grande. En el año 2016, las embarcaciones chinas sumaron cerca de 17 millones de horas de pesca. El siguiente país que le sigue, Taiwán, solo 2.2 millones de horas de pesca. Ni sumando los 10 países que le siguen a China, se llegaría a la cantidad de horas de pesca que realiza. Como dije, no es la primera vez que nos visitan. Está cerca de 300 barcos, casi una ciudad flotante compuesta de embarcaciones para pescar, de bodegueros, para abastecimiento. Una flota que puede mantenerse ahí meses y no es la primera vez que nos visitan y tampoco es la primera vez que la opinión pública reclama. En el año 2017, incluso una embarcación se atrevió a cruzar la zona económica exclusiva insular, entrar al mar de Galápagos, que es ilegal, que no puede hacerlo, pero lo hizo porque en nuestros mares hay una riqueza enorme de vida. La Armada logró capturarlo y a los tripulantes de este barco les dio cerca de 4 años de prisión, más o menos,
y el barco fue incautado y ahora pertenece a nuestra armada. Esto provocó que el presidente, que las autoridades hablaran de tomar medidas para proteger, incluso se habló de extender la plataforma continental, nuestro territorio y el mar territorial. Sin embargo, 4 años han pasado y no se ha hecho nada. En esta embarcación se encontraron cerca de 300 toneladas de pesca ilegal, algunas especies de tiburones que está prohibido pescarlas porque están en peligro de extinción. Pero como sabemos, las grandes naciones no respetan la vida. Lo que les importa son sus intereses económicos, y China es una de ellas. ¿Por qué es importante que protejamos Galápagos y las aguas que la rodean? Porque estas islas son un santuario de vida, un santuario natural protegido por las Naciones Unidas, declarado Patrimonio Natural de la Humanidad. Y es que existen especies únicas tanto en las islas como el agua que la rodea. Y como dije, estas embarcaciones no respetan, pescan de manera indiscriminada lo que se les cruce. Aparentemente están pescando calamar, pero se llevan en sus redes tortugas, lobos marinos, mantarrayas, tiburones, ballenas, y no los devuelven al mar, se los llevan para venderlos en sus mercados. Un ejemplo del daño que realizan estas embarcaciones es que a mediados de mayo desapareció un tiburón ballena monitoreado por una organización que le había colocado un transmisor para saber por dónde nadaba, cuáles eran los lugares que visitaba, pero en mayo dejó de transmitir, coincidentemente en el tiempo que empezó a visitarnos estas embarcaciones. El tiburón ballena Esperanza, que pertenece a una especie protegida, pero se pueden ver videos e imágenes de cómo en los mercados asiáticos se venden este tipo de peces. Un efecto que he hablado es la pesca indiscriminada que no respeta a la especie, que se lleva todo lo que pasa por su camino. Otro efecto dañino para nuestro ecosistema, para Galápagos, es la basura que botan esta ciudad flotante. Botellas, fundas plásticas, todo eso llega a nuestras costas, provocando la muerte de muchas especies. Y finalmente, pese a que en teoría están en aguas internacionales, o sea, no es ilegal pescar ahí, es bien sabido que estas flotas y estas embarcaciones hacen actividades ilegales como desactivar los dispositivos de rastreo que permiten ubicarlas en diferentes lugares del planeta. Las desactivan para ingresar a las zonas económicas exclusivas de no solo Ecuador, Argentina, Chile, para robarse la vida que allí habita, nuestros recursos marítimos. Esto hay embarcaciones clonadas, 2 embarcaciones con una sola identidad, de tal manera que mientras una está fuera de la zona económica exclusiva y pareciera que están haciendo una actividad de pesca legal, la otra se ingresa a robar nuestros recursos. Por estas razones es necesario que Ecuador tome medidas, que América Latina tome medidas y que el mundo se comprometa a proteger. Y en teoría así es, se han tomado medidas. Ecuador en el 2012 firmó la CONVEMAR, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. A partir de firmar esto, Ecuador tenía 10 años, hasta el 2022, para presentar estudios que le permitieran expandir su plataforma continental, su territorio marítimo, de tal manera que no solo la zona económica exclusiva, las 200 millas desde la costa ecuatoriana y las 200 millas desde la costa de Galápagos estén protegidas, sino que expandir la protección. Ecuador debía presentar, tenía el derecho y la obligación de presentar unos estudios que demostraran que esta cordillera estaba unida a la plataforma de Galápagos, de tal manera que se pudiera extender el territorio. 8 años han pasado, ¿y qué se ha hecho? No se ha hecho nada, porque nuestras autoridades son vagas, ineptas. Solo llegan para calentar el puesto y llevarse y robarse el dinero y dejar destruyendo el país.
8 años han pasado y ni el gobierno anterior ni este han hecho nada. 8 años tirados a la basura, desperdiciados. En el 2017, el gobierno de Moreno se anunció la protección y las medidas y los estudios. Hasta ahora nada. Hoy vuelve la opinión pública a reclamar que se tomen medidas. Y así es, para el momento Moreno ha hablado de formar un equipo multidisciplinario, público y privado para proteger estas islas, cuando le restan 10 meses de gestión. Con lo mucho poco que puede hacer, viene otro gobierno y seguramente tampoco hará nada. Y la presión de redes y medios de comunicación ha provocado que incluso las voces de protesta lleguen a China. Han hablado de vedar la pesca para sus barcos entre septiembre y noviembre. Es decir, están aquí desde julio y agosto, 2 meses donde ya se han llevado todo lo que han podido. La opinión pública exige que en este momento se larguen, que se vayan de ahí, pero es la opinión pública. Como digo, no es ilegal. Sin embargo, intentamos apelar a la conciencia de las naciones, de que piensen en el futuro de nuestros hijos, de las futuras generaciones, porque se están acabando los recursos. Ya no hay recursos ni para las generaciones de ahora. El ministro Jarrín salió a decir que sí se han hecho estudios, que desde el 2012 hasta la actualidad se ha avanzado el 76%. ¿Será? Yo no les creo. Yo no les creo porque siempre nos mienten, siempre nos roban, siempre nos quieren ver la cara de estúpidos. 76% de avance en los estudios y el plan es que en el 2026 se entregue esto. A riesgo de ser ignorante, de decir alguna estupidez, y si lo hago me disculparé. 14 años para realizar un estudio. Yo sé que no es un ensayo, una monografía de un muchacho de colegio, pero 14 años. Aparentemente no tenemos los recursos que se necesitan para culminar el estudio, porque se necesita adquirir una embarcación con la tecnología necesaria para este estudio. Y sí, nuestro país está en crisis, endeudado, pero sí tenemos recursos para pagarle a ministros vagos, ineptos y ladrones que alzan los sobreprecios en una pandemia cuando la gente necesita que hasta el último centavo, para ministros que entregan nuestros hospitales para ganar votos en la asamblea. Sí tenemos dinero para pagarle más de 40 millones a partidos políticos en las futuras elecciones que seguramente no conseguirán ni el 1% de votos. 40 millones, más de 40 millones. Sí tenemos dinero para pagarle a una asamblea llena de vagos y de ratas. Vagos porque muchos no han ido ni al 30% de las sesiones. Entonces, ¿para qué les pagamos? Para esta clase política podrida sí tenemos dinero, pero no para una embarcación que nos permitirá proteger las aguas, proteger nuestros intereses, la vida marítima y el futuro de las generaciones venideras. Hay una solución clara a este problema, porque como dije, China no está haciendo nada ilegal. Quizá moralmente sea reprochable, pero legalmente no lo es. Pero Ecuador sí puede hacer algo. Puede acelerar estos estudios y presentarlos a su debido tiempo para expandir la plataforma y proteger este corredor donde estos barcos están pescando de manera indiscriminada. Esa es la solución. La solución es que en este momento trabajemos, se proporcionen los recursos necesarios para acelerar estos estudios, para culminarlos y presentarlos, para expandir nuestra plataforma. Ahora en este momento podemos discutir y formar relaciones con nuestros otros países para no solo proteger los intereses ecuatorianos, sino los de toda Latinoamérica, porque a todos nos afecta. Estos recursos son de la humanidad. Hace unas cuantas semanas un periodista que hablaba acerca de este mismo tema dijo que Ecuador es de cojudos. Y así es una triste verdad que duele aceptar, pero es que Ecuador está lleno de cojudos, de ambas partes,
de nuestra clase política que no puede tomar una sola decisión buena, de autoridades que han tenido 4, 8 años y no han hecho nada por nuestros intereses, para salvar la vida, conservar la vida de nuestros mares. Y cojudos nosotros, los que seguimos votando por ellos, que los seguimos manteniendo a esos corruptos, que nos olvidamos cuando la noticia pierde novedad, pierde interés, lo arrinconamos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con los ministros acusados de sobreprecios en medio de la pandemia cuando los ecuatorianos se morían en las calles? ¿Qué pasó con las acusaciones al presidente Moreno? Se olvidaron del caso INA Papers, se olvidaron del caso Arroz Moreno. ¿Qué pasó? Y así finalizo este programa con una verdad que duele, pero hay que decirla. Ecuador está lleno de cojudos. Hasta luego.